Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Frente a Frente que estará súper didáctico, ilustrativo. Seguro que habrán algunos disensos, pero todos los panelistas aquí son profesionales que saben debatir sin descalificar, sostener sus ideas sustentando cada quien sus puntos de vista en los códigos y sobre todo en la madre de las leyes del país, que es la Constitución de la República. Solo que esto es así, ¿verdad? Las interpretaciones es parte del debate jurídico, aunque todos lean la misma ley, pero he ahí la riqueza que nosotros pensamos hoy introducir a esa opinión pública que seguramente sigue debatiendo el fallo de la Sala Constitucional 8-7 el viernes anterior, cuando se declaró la inconstitucionalidad de las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Si me observan algún poquito de movimientos en los ojos, es que estoy pendiente de la llegada del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, que ya está por ingresar aquí, pero ya tengo a tres profesionales. Tengo al abogado Ramón Barrios, a quien le agradezco su presencia. Abogado, bienvenido. Es un placer tenerlo en Frente a Frente. Tengo a la diputada Maribel Espinosa. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues saludarle. Me decía hace algunos minutitos que ya tiene listo. Estoy muy feliz, ya tenemos las firmas para inscribir nuestro movimiento y 18 departamentos organizados con un 80% de nuestras planillas ya listas. Ha hecho un esfuerzo enorme. No todos pueden conseguir ese volumen de firmas en ¿cuántos meses? ¿3, 4 meses? Empezamos en julio. En julio empezó. Muy bien. Y ya estamos. La felicito. La felicito. Eso se llama organización. Porque es una buena opción, entre las opciones que tenemos para el próximo evento electoral. Claro, ella va a participar en primarias e internas del Partido Liberal. Ella buscará ser la candidata presidencial del Partido Liberal. Tiene un reto primero, que es ganar las primarias de esta centenaria institución política. Y también cuento esta mañana con la presencia de otra diputada, la diputada Merari Díaz, a quien le doy las gracias y también con la misma intensidad la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Estará el secretario técnico de Próspera para emitir su opinión también, Jorge Colindres, y repito ya en cuestión de segundos, en aquel extremo del set, el magistrado Mario Díaz. Miren que la pregunta de hoy se ha elaborado en función de la opinión de un exfiscal general del Estado. Lo admito. La pregunta de hoy se ha elaborado en función de la opinión de un exfiscal general del Estado, que el viernes decía en su cuenta de ex: valiente y cívica decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declarando por unanimidad inaplicable e inconstitucional toda normativa de la sede. Yo quiero que de una vez por todas nos aclare el magistrado Mario Díaz, porque el fallo fue 8-7. El fallo fue 8-7. Pero claro, en los medios de comunicación, cuando salió Melvin Duarte en la tarde, yo hablé con Melvin y Melvin me dijo: yo creo que me malinterpretaron, me dice, porque yo en ningún momento hablé de unanimidad. Aunque después me dicen, es que todos estaban de acuerdo en la inconstitucionalidad de las sedes, pero no en el efecto extum. Bueno, le digo, pero es que el fallo fue 8-7, o cómo lo dividieron. En efecto, el fallo fue 8-7, por eso yo quiero que hoy con detalles nos lo explique el magistrado Mario Díaz. Entonces, en un segundo mensaje en ex, Edmundo Orellana escribió: sin embargo, retoma la posición de la Sala Constitucional de la Corte anterior. Mundo dice: valiente y cívica la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declarando inaplicable e inconstitucional toda la normativa de la sede.
Sin embargo, retoma la posición de la Sala Constitucional de la Corte anterior, arrogándose la potestad de reformar la Constitución, cuando pese a disposición constitucional en contrario, reconoce los efectos retroactivos de este tipo de fallos. Y más adelante, ya esto el fin de semana, escribió otros mensajes. Si no tiene la Sala ni la Corte en pleno facultades expresas para reconocer el efecto retroactivo en las sentencias de inconstitucionalidad, habrá que preguntarse, ¿se violó o se reformó la Constitución? La respuesta entraña consecuencias imprevisibles. Y sobre los efectos derogatorios de la sentencia de inconstitucionalidad, la Constitución claramente expresa, o la Constitución clara expresamente lo dispone en 2 artículos, 185 primer párrafo y 316 segundo párrafo número 2. Miren qué interesante el debate que vamos a tener esta mañana aquí en Frente a Frente, con el magistrado Mario Díaz, las diputadas Maribel Espinosa, Merari Díaz y el diputado Ramón Barrios. Ya en resumen, esta es la pregunta que nosotros ponemos al debate público para que usted también participe. Lucecita Madrid, bienvenida, buenos días. Buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy. Con el fallo de la Sala Constitucional, el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, se pregunta si se violó o reformó la Constitución. ¿Qué piensa usted? Recuerde que puede enviar su opinión al 9773-6065 y por supuesto nos encuentra en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Qué piensa usted? Excelente tema, excelente. No, me parece que va a ser interesante, Sí. va a ser interesante el debate. Las opiniones son encontradas, Sí, será interesante. pero hay que el buscar debate. el equilibrio. Con el fallo de la... Perdón. No, hombre, ahí tenemos un error craso. ¿Qué nos pasa este lunes? ¿Será el fin de semana? ¿Cuál fallo de la Sala Constitucional? Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ya el fallo de la Sala Constitucional se emitió hace 2 meses aproximadamente. Y precisamente el Pleno de la Corte falló sobre los 2 proyectos. ¿Cuáles 2 proyectos de la Sala? El proyecto mayoritario que dijo, tiene razón la universidad, se violó la Constitución con el artículo 34 en torno a la Ley de Educación Superior y con efecto extum fallamos. 3 votos mayoritarios de la Sala. Pero como para que sea un fallo irreversible, tiene que ser por unanimidad en la Sala, hubo 2 magistrados de la Constitucional que dijeron estar de acuerdo con la inconstitucionalidad, no con el efecto extum. Es decir, no una derogatoria con el origen de la creación de esa sede. Entonces, esos fueron los 2 proyectos, que primaron en el debate del Pleno de Magistrados el viernes anterior. Lucecita, ¿qué pasa? ¿Nos hizo daño este fin de semana? ¿Nos relajamos demasiado este fin de semana? ¡Qué error tan craso! Afortunadamente, yo solo necesito unos minutos el lunes para ponerme ya a tono con la fuerza mental para comenzar otra semana laboral. Te dejo para que ya oficialices el tema de hoy en Frente a Frente. El tema del día, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, se pregunta si se violó o reformó la Constitución. ¿Qué piensa usted? Estoy viendo el rostro de la abogada Maribel Espinosa. Mire que estaba viendo para allá, pero no crea, estaba viendo sus reacciones. Lo mismo con la diputada Merari Díaz. Aquí no tuve necesidad porque el abogado Ramón Barrios expresó, su expresión verbal fue interesante. Dice. Muy bien, primera pausa y enseguida venimos con el debate aquí en Frente a Frente. De opinar en base al tema de hoy lunes. Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, se pregunta si se violó o reformó la Constitución. ¿Qué piensa usted?
La abogada Maribel Espinosa pide que hable Merari primero, que hable primero Ramón Barrios. Sí, no. Dice que Quiere ella quiere hablar ella. después. Quiero que- escucharlo. Queríamos escuchar nosotros también la opinión del origen en la corte, que era el abogado Mario Díaz, porque al final de ahí partimos sobre los efectos que nosotros pudiéramos dar en nuestra opinión, pero sin tener esa visión, vamos a partir de los criterios y del comunicado que ha sacado el Poder Judicial. Pero esos comunicados resumen el fallo de la Ahí Sala están las Constitucional. posturas. Sí. Bueno, a mí hasta se me ha dicho por qué no hubo fallo sobre la amnistía política el viernes anterior. ¿Le interesa saber por qué no? Sí, a mí sí. Bueno, que conste, vea. Yo tengo una fuente muy importante. Yo no tengo por qué dudar de esa fuente. No estaban seguros del voto de la magistrada Merino. Y dijo la presidenta de la Corte, no estaba segura del voto de una magistrada Merino, una magistrada integrante. Sí, sí. No, dijo, no estoy muy segura de este voto. Y dice, mejor posponemos el fallo de la amnistía política. Con lo cual podemos anticipar que esa votación va a estar 8-7. Hasta tanto no esté segura la magistrada presidenta, que tiene 8 magistrados. No va a someter. Ahora, hay que decir algo, ¿verdad? Yo hubiese quedado un poco debilitado si los magistrados que estaban en España, simplemente porque fueron convocados estando Sí. en España, no hubiesen participado en el plenario. Y sí participaron. Le dio una legitimidad. Y sí al fallo participaron. tremenda. Sí participaron. Sí. Bueno, luego se presentó otro debate sobre el exmagistrado del Tribunal de Con Cuentas, incapacidad. Roy Pineda, que él Enfermo. había pedido ahí un permiso porque estaba enfermo, Sí, pero el día del plenario apareció. lo puede hacer. Ese voto fue clave. Y esto más, votaron si participaba Roy Medina. Y la Roy verdad que a mí me Pineda. dijeron que solo 3 dijeron que no, el resto dijo que sí, que participe. No, pero es que puede. ¿Sí? Entonces, Es debatible, ¿verdad? Porque también el hecho de que alguien esté con una incapacidad Sí. por un tema de una enfermedad que se supone que es grave y que está con esa ausencia, por eso es el tema de los suplentes. Pero al fin de cuentas, yo concuerdo con algo, que si se sometió al Pleno y la mayoría votó, ahí hay un tema también que por la mayoría se permitió. Sin embargo, va a ser debatible en un momento que alguien quiera interponer el recurso de reposición en contra de la sentencia que emita la Corte. Puede ser que ahí se debata o se haga por otro, pero el asunto es Solo el recurrente. que el recurrente sí lo va a poder alegar, pero la mayoría en el Pleno, respetando esa decisión, todos votaron, solo 3 se abstuvieron de que participara. sí. Mire, la incapacidad es un derecho personalísimo. Ya están establecidos en el Código Civil, son de los derechos que se pueden renunciar y se pueden restablecer. ¿Quién es el único? Como es un derecho renunciable, es un derecho personalísimo, el que en un momento pidió un permiso de incapacidad con su presencia y digamos, es un hecho notorio que él física y mentalmente está en la disposición de romper en ese momento la incapacidad que tiene de la Corte. Así que no hay ningún problema. Yo creo que, y concuerdo con usted, le dio mucha legitimidad el hecho que los demás integrantes propietarios de la sala que estaban en el exterior se hayan conectado vía Zoom, que también el ordenamiento lo... Y yo termino con esto, porque yo sé quiénes son los 15 magistrados propietarios. Y como ciudadano de Honduras, sé quiénes son porque fueron electos en el Claro. Congreso Nacional. En el Congreso fueron electos los Sí, sí. integrantes, ¿verdad? Sí, Sí. sí. O sea, los Sí, sí. magistrados suplentes. Entonces, hubiese quedado con un sabor amargo de no haber participado los magistrados propietarios que están en España por expresa decisión de la presidenta de la Corte y que ésta, a sabiendas que no iban a participar los 5 de la Sala Constitucional porque ya habían votado por mayoría, empezara a escoger en Corte de Apelaciones magistrados para emitir ese fallo. Sí. Estoy seguro que yo hubiese pensado, no, esta buscó magistrados que tenía garantizado que iban a votar a favor del proyecto mayoritario de la Sala Constitucional y no lo hizo así. Entonces me parece que eso le da
bastante legitimidad al fallo. Por eso, en el 2023 que se elige la Corte, parte de la propuesta que se hizo por la bancada del Partido Nacional en el tema de elegir suplentes era para evitar lo que usted acaba de decir, de que la presidenta de la Corte, que si bien es cierto pudiera elegir de las Cortes de Apelaciones, buscara su afinidad. Entonces ahí dentro del listado de los 45 se eligieron estos suplentes para que en el momento de que alguien de los propietarios no pudiesen estar, asumiera esa suplencia. Y no hubo necesidad de recurrir a cortes de apelaciones para buscar magistrados. No hubo necesidad. No, no hay necesidad. No hubo necesidad. Bueno, ya ahora sí comencemos, porque ya cuando escucho toser a la abogada Maribel Espinosa, sé que está pensando, se nos está yendo el tiempo en los asuntos que no son torales. Mire que la interpreté bien. Bueno, abogado, ¿qué piensa del fallo? Vámonos por la pregunta que tiene hoy frente a frente. Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, Edmundo Orellana, se pregunta si se violó o reformó la Constitución de la República. Muchas gracias, Renato. Primero, es un honor estar aquí con dos damas, en todo el sentido de la palabra, pero además mis compañeras parlamentarias en el Congreso Nacional. Renato, yo felicito la pregunta. Está tan bien formulada, porque mi exposición de por qué voy a tomar partido por una u otra posición tiene que ver con esto, esencialmente, con la Constitución de la República. Lo segundo que tengo que decir, que la Constitución no es una cuestión de abogados. Quien hace la Constitución es el constituyente. El constituyente son los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Todos nosotros conformamos la constituyente. Esta no es una cuestión de abogados, esta es una cuestión de ciudadanía. Esto es importante entenderlo. Lo otro para sustanciar mi posicionamiento es que esta Constitución debe ser de las pocas que van quedando a nivel latinoamericano, pero a nivel mundial también, que tiene una figura jurídica que ya casi no se utiliza y que son los artículos pétreos. Casi no se utiliza ya. El constituyente, por alguna razón, en 1982, el constituyente son todos los ciudadanos de este país, dijo, le autorizo a los poderes constituidos, yo soy el constituyente, los constituidos son los tres poderes del Estado. ¿Quién es el padre de los tres poderes del Estado? Del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. El constituyente, el poder constituyente. Pueden derogar, reformar, aprobar absolutamente todo. Inclusive les doy la autoridad y la autorización de que puedan reformar esta Constitución de la República que nosotros nos estamos dando. Fíjense lo que estoy diciendo. Excepto estos artículos, los que se llaman artículos pétreos. Excepto estos artículos, los poderes constituidos no lo van a tocar. Esa es la excepción a la regla. Nosotros podemos en el Congreso reformar esta Constitución. Y ya el constituyente nos dijo cuándo y cómo, con mayoría calificada alguna vez. Excepto estos artículos que se llaman artículos pétreos. Eso le ponemos un candado y nosotros, el constituyente, nos guardamos la llave. Es interesante. En ese sentido, hay dos cuestiones que me interesa señalar. Dentro de los artículos que no podemos tocar los poderes constituidos. Estoy hablando del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Lo referente al territorio, que es el tema que nos ocupa, y también lo referente a la forma del Estado. Y esto tiene que ver con la reelección, porque tiene que ser el mismo tratamiento. Y ya va a ver la sentencia, qué interesante que se dio con respecto a esta cuestión de la reelección. Pues bien, ¿qué hizo
el Congreso Nacional antepasado se atrevió a reformar una cuestión del territorio nacional, cuando el constituyente claramente dijo que ese tema solo lo podía hacer el constituyente. Por eso digo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, dice el ex fiscal general del Estado, mi maestro, Edmundo Orellana, se pregunta si se violó o reformó esta Constitución, no la ley secundaria, sino esta Constitución. Mire, ese fallo lo que hace, y otra de las cuestiones para que vean mi posicionamiento, yo no quiero hablar de ex nunc ni ex tunc porque este es un latinismo propio de los abogados y las abogadas, sino si una sentencia de la Corte Suprema de Justicia tiene efecto hacia futuro una vez que se dicta, o se tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno hacia el pasado. Al Es origen. decir, con efecto retroactivo. Siempre que hablamos de efectos retroactivos, los abogados mentalmente y el cerebro, salvo materia penal. Salvo materia penal. Pero no es cierto. Primero porque nuestra Constitución de la República, y aquí me voy a apartar de mi profesor Edmundo Orellano, en el artículo 316 está la respuesta. En el artículo 316 se establece que la Corte Suprema de Justicia está organizada en sala por 5 magistrados. Cuando las sentencias de la sala, dice el artículo 316, se pronuncien por unanimidad de votos, se deben proferir en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tienen el carácter definitivo. Esto no pasó, por lo que usted bien estableció. Fue un voto mayoritario de 3-2. ¿Qué pasa cuando es mayoritario? Cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, como pasó, los magistrados que hayan participado en la sala no deberán integrar el pleno. Y entonces, quiere decir que el constituyente le dio la facultad de conocer en pleno y proferir una decisión a la Sala Corte Suprema de Justicia, pero no le dijo que sus sentencias, que su fallo, que su decisión debía ser con efectos o retroactivos o efectos hacia futuro. En esta Constitución no le puso una camisa de fuerza. Donde sí le pone una camisa de fuerza es en la Ley de Justicia Constitucional, en el artículo 94, que es una norma secundaria. Es decir, la norma secundaria está por encima, pues está por abajo de esto. Pero no se violó la Constitución. Por eso me alejo de mi profesor Edmundo Orellana. Porque no le puso una camisa de fuerza. Y como coincido con la Corte Suprema, aunque no conozcamos el fallo ni las motivaciones, pero doctrinariamente, yo como profesor de Derecho Constitucional... ¿Y ex juez? Sí, también. Entonces, digo, muy bien, si el constituyente no le puso una camisa de fuerza con los efectos que debía dictar las sentencias la Corte Suprema de Justicia, la única manera que tenía la Corte de sustentar lo que establece lo sagrado de la Constitución, de la decisión del constituyente, al haberle ordenado a todos los poderes constituidos, sobre este tema, ustedes no lo tocan. Estoy hablando del territorio. La única manera que podía sustentar ese mandato sagrado del constituyente es que cuyo fallo, que cuya sentencia fuera de origen. De origen. ¿Y eso no es reformar la Constitución? No. Al contrario, eso es hacer prevalecer el mandato del proteger la Constitución. Proteger, porque es que si hubiese querido el constituyente, le hubiera dicho, en estos casos, pues los efectos de las sentencias que ustedes van a proferir serán con efectos hacia futuro. Pero no lo dice. No lo dice. Lo podemos, digamos, argumentar doctrinariamente.
donde hay una alocución expresa a eso, es en la ley secundaria, en el artículo que yo le dije. Pero la norma secundaria nunca va a estar por la norma primaria. Por lo tanto, y concluyo con esto, creo que el fallo de la Corte Suprema no viola, no reformó la Constitución de la República y lejos de eso, hizo respetar el mandato sagrado del constituyente que nos prohibió a los poderes constituidos legislar y en este caso reformar un artículo pétreo con respecto al territorio nacional. Miren, es o fue catedrático en una facultad de Derecho de nuestras universidades, fue juez, es diputado, tiene mucha pedagogía para transmitir su pensamiento jurídico. Se le entiende claramente. Que usted esté de acuerdo o no, ya es asunto de lo que piensa cada quien. Pero él lo ha expresado muy claramente por qué cree que que la Corte Suprema ni violó ni reformó la Constitución de la República. Es que Vamos, abogado, usted puede, usted es valiente. Vamos. No, yo quiero escuchar las dos posiciones. ¿Saben qué? No, la suya es interesantísima. No. Pero bueno. ¿Saben qué? Tengo el magistrado Mario Díaz. Ah, qué bien. Tengo el magistrado Mario Díaz, viene para acá. Bueno. Solo que se atoró en un congestionamiento vehicular. Ahí viene. Vamos a ver, diputada, ¿qué es lo primerito que usted quisiese saber oficialmente de ese fallo emitido por la Corte Suprema el viernes pasado? ¿Cuál fue la motivación de la sentencia? La motivación de la Sí. sentencia. Todas las sentencias deben ser motivadas. Y yo quisiera saber si esa sentencia se analiza o no el principio de intangibilidad de las normas irreformables. Y si se funda exclusivamente en eso. Yo en este momento, yo tengo varias consideraciones. Pero no me diga sus consideraciones, solo dígame la inquietud que tiene para que ya su respuesta, cuando le toque el turno, sea completa sabiendo motivaciones y que otro puntito. Es que al saber cuáles fueron las motivaciones de la sentencia en concreto, usted se da cuenta si se trata de una inconstitucionalidad per se o si se trata de un acto de invalidez. Tradúzcale ese per se a la población que está súper interesada en conocer a fondo esto. Mire, se deroga lo que tuvo existencia jurídica. Solo eso se deroga. Se deroga lo que tuvo Existencia jurídica. existencia En jurídica. el tráfico jurídico. Lo que no existe no puede derogarse. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución de la República, en su artículo 374 y 375, deja fijado lo que el constituyente originario dejó como frenos al poder, al abuso del poder. Y fueron 4 puntos. Las sedes confrontan normas intangibles o pétreas. Relacionadas con el territorio. No solo con el territorio. Correcto, esa es una de las. Contra la forma de gobierno. Ok. Son esas dos cosas. Territorio y forma de gobierno. En eso disiento del doctor. Es de las dos cosas. Porque no solo fracciona el territorio de Honduras, sino que esos territorios ya dejan de ser parte de la forma de gobierno de Honduras, ya no están sujetos al Congreso Nacional, ya no hay municipalidades, ya no se rigen por nuestras leyes. Entonces eso tiene que ver con la forma de gobierno. La Constitución, como yo se lo dije en la noche pasada, dice claramente que la Constitución en esos artículos
jamás va a perder su vigencia. ¿Y eso qué significa? Significa, pues, que cualquier acto que atente contra esa norma intangible no existe, no es válido, no tiene eficacia. Y aquí voy a citar, y el pueblo me va a entender, dos claros ejemplos de esto. La reelección, pero la tuvimos. De hecho, firmó decretos Juan Orlando, le pagó el sueldo a todos los diputados Juan Orlando, hizo actos habiendo violado la Constitución. Al igual que tenemos las sedes en este momento. Exactamente. Entonces, esos dos actos son idénticos. Pero existen. No, de hecho. No, jurídicamente no existe lo que le estoy entendiendo. Jurídicamente no existe. Pero de hecho sí. Pero de hecho sí existen. Claro, ahí vienen las consecuencias. De hecho existieron y entonces ahí ya nos mete a todo Honduras en un gran lío. Y entonces, ¿qué es lo que usted, ahora voy comprendiendo, le está preguntando al magistrado Mario Díaz? Bueno, lo que yo le pregunto al magistrado Mario Díaz es, ¿existieron las sedes? Porque para derogarlas, existieron. Lo que se hizo en el Congreso finalmente, propuesto por el actual presidente del Congreso, fue una reforma constitucional dejando sin efecto las sedes, pero parte de una premisa, existe. Yo parto de la premisa de su inexistencia. Pero sí existen de hecho. No, de hecho, pero es que... No, yo le entiendo. Entonces, yo le entiendo. entonces, Vamos con el magistrado Mario Díaz. Vamos con el magistrado Mario Díaz para escuchar la inquietud que tiene la diputada Maribel Espinosa. Magistrado. Muy buen día, Renato, y demás compañeros que se encuentran en el set. En primer lugar, me disculpo porque no he podido llegar a tiempo y por eso tuvimos que hacer esta conexión vía Zoom. Bueno, yo creo que estas inquietudes que tiene la abogada Maribel Espinosa y otras que pueda tener los diferentes actores de la comunidad forense de Honduras y del pueblo hondureño van a ir siendo debidamente aclaradas, ¿verdad? Una vez que se tenga la sentencia ya colocada al público, donde pues se verán con detalle cuál fue toda la discusión que hizo el Pleno para llegar a esta resolución. El Pleno parte de varias ideas que se han planteado precisamente en ese foro en este momento. Uno, la intangibilidad de los artículos pétreos. Como bien lo explicaba Ramón y lo explicaba también la abogada Espinosa, el constituyente estableció un articulado pétreo que no se puede tocar, que es intangible y que bajo ningún precepto puede ser tocado de ninguna manera. Territorio, forma de gobierno, organización económica, la exclusividad que tiene la universidad para dirigir la educación superior. ¿Verdad? Entonces, mediante la promulgación de las sedes, precisamente esta intangibilidad fue trastocada indebidamente por el poder constituido al emitir la ley orgánica de las sedes y todo lo que viene con su estructura. Entonces, exactamente, si uno ve el procedimiento de creación de las sedes, encontrará que el mismo procedimiento establecido en la ley orgánica no fue debidamente seguido. Eso entonces implicaría que su existencia, aunque es real, legalmente está directamente en precario. Entonces, partimos de ese primer análisis, de ese primer enfoque. Los artículos pétreos en relación al territorio, forma de gobierno, no deben ser tocados por el legislativo en funciones. Y por lo tanto, esa actividad que se hizo está fuera del contexto establecido por la Constitución. Y si bien existen normas de carácter derogatorio, tenemos el artículo 375 que habla de la no pérdida de vigencia independientemente de que se
simule un proceso de reforma de la Constitución. Simule. Ahí está. Por lo tanto, no pierde su vigencia. Entonces la Corte, a través de esta resolución, lo que hace es volver a las cosas a su estado original. Y por eso es que la decisión que se tomó es en atención del pasado. Es decir, si nosotros hubiéramos tomado una resolución hacia el frente, hacia el futuro, estaríamos efectuando una acción derogatoria. Pero eso entonces implicaría darle vigencia a lo que ya existe tal como se fue formulado a través de la ley orgánica de las sedes. Como sabemos, eso entonces implicaba que en el tiempo se mantuviera una situación reñida con la propia Constitución de la República, en donde nos manda a que el territorio y a la forma de gobierno no se pueden trastocar bajo ninguna consideración por parte del Ejecutivo en su momento, que realizó una acción que era contraria a ese articulado que el constituyente definió que era intangible, que era intocable, que era irreformable. Esto como primer insumo, Renato y demás compañeros en el chat. Sí, porque usted lo que estaba preguntando es cómo se declara la inconstitucionalidad de algo que no existe. Eso fue lo que le entendía a usted. ¿Queda clara entonces? ¿Le parece que es una respuesta coherente con el ordenamiento jurídico? Agradezco infinitamente la opinión del magistrado en este momento, porque es trascendental. Coincide con mi proyecto de ley presentado en el Congreso, aprobado, que no fue sancionado. Lea lo que dice. Ok, ya voy a leerlo. ¿Qué opinión? Y después escucho a Merari y volvemos, porque está Jorge Colindres también. Pero yo sí quería referirme y tendrá al efecto de la sentencia, porque su pregunta no estriba en lo que hizo, porque lo que está cuestionando el doctor Edmundo Orellana es el efecto de esa sentencia. Sí. Eso es lo toral aquí. Correcto. No es la motivación para mí es importante, porque eso me dice a dónde tenemos que ubicar ese fallo. Es que Mundo Orellana, magistrado, y usted bien sabe, usted es un hombre que está informado. Mundo, desde que la Sala Constitucional por mayoría declaró el efecto extum del artículo 34 de la ley de la sede, dijo, ahí está reformando la Sala Constitucional la Constitución. Y ahora que el fallo viene de la Corte Suprema de Justicia, igual ha dicho, valiente la decisión de la Corte Suprema. Disiento en eso. Pero disiente porque él cree que reformaron la Constitución. Usted tenía un elemento antes de escuchar al magistrado. Un elemento esencial. ¿Qué hicimos en el Congreso Nacional de la República? Reformar. Fíjese que nosotros derogamos toda la norma secundaria, la ley orgánica. Sin embargo, esa ley orgánica en el artículo 45 es un artículo que dice más o menos así, que pese a que se derogaba toda la ley orgánica de las sedes, por eso no vinieron más sedes, porque nosotros eliminamos toda la ley secundaria, pero ese artículo 45 dice que pese a derogar toda esa norma secundaria, los efectos jurídicos tenían en extensión del tiempo por 10 años. Por 10 años, aunque nosotros lo hayamos. Sí. Fíjese qué interesante. Entonces, ese artículo 45 dejaba latiendo con vida esa norma secundaria, aunque nosotros... Entonces, este fallo de la Corte Suprema de Justicia, y que bien lo aclaró el magistrado Mario Díaz, le da punto final a este artículo 45 por los efectos que tenía, porque seguía con vida toda la inversión que habían hecho las empresas. Bueno, Edmundo Orellana ha sido maestro de casi todos ustedes. Sí. ¿De usted también? Sí. ¿Y de Merari? No me dio, me dio otro de usted sí. abogado. No sé si del magistrado Mario Díaz, pero él viene sosteniendo desde hace varios meses que se ha reformado la Constitución con este fallo. Adelante, magistrado Mario Díaz. Bueno, Renato, no sé si me permite, ya estoy ingresando. Bueno, venga, aquí lo esperamos entonces. Aquí lo esperamos. esperamos. Renato, hoy sí le pido la palabra. Muy bien. Es importante. Mire,
El doctor Edmundo Orellana tiene razón respecto a la declaración de inconstitucionalidad de cualquier norma secundaria o reforma. Correcto. Él la tiene. En donde yo disiento con él es respecto a las normas intangibles. Porque las normas intangibles parten de la premisa que cualquier procedimiento, cualquier cosa que se haga contra de ellas es un ataque. Con las cosas que no se pueden tocar de la Constitución. Así es. Entonces es un ataque. Un ataque que no produce efecto jurídico alguno. Por eso el artículo 375 manda a que todos, investidos o no de autoridad, restablezcamos la Constitución. Y ahí ya vienen mis análisis, porque cuando yo presenté, y reitero esto porque le voy a decir que estamos metidos en un gran berenjenal. Yo presenté este proyecto a solicitud de la señora presidenta. Ella me lo pidió en su discurso inaugural de su gobierno. Lo presenté y se aprobó en el Congreso. Pero la propia señora presidenta no lo sancionó. Y no lo sancionó porque aquí, en este decreto, y tampoco lo publicó el Congreso, en este decreto sí se desarrolla toda lo que los alcances de la norma de la norma jurídica contenida en el artículo 374 y 375 de la Constitución. Entonces, no hubo voluntad política. ¿De qué? De hacer lo que dice la Constitución. Y ahora me voy a referir... Pero vamos por partes, abogada. Es que esto tiene relación. Vamos a ver. Mire, ya le voy a decir qué tan grave es para esos que andan queriendo andar en charada de juzgamientos. Mira, artículo 40. Son deberes del ciudadano cumplir, y esta es la palabra importante, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes. Este es un deber de todos los ciudadanos hondureños. Todos debimos de haber actuado para restablecer el orden constitucional contra el ataque de la reelección y contra el ataque de las sedes. Es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes no lo hicieron? Es grave, porque el artículo 375 dice claramente, investidos o no de autoridad. Eso quiere decir de que es una situación tan grave para el Estado, que se trata del rompimiento de ese orden que se quiere proteger con normas intangibles. Y todos debimos de salir a la carrera. Yo estoy salvada, yo lo hice. Pero de nada le sirvió. De hecho existe, pero jurídicamente no tiene ningún efecto. Pero yo Usted dice su conciencia, ¿está tranquila? No, estoy en los dos casos, porque igual actué contra la reelección. Entonces, pero de hecho, están sucediendo y sucedieron cosas. Okay. Entonces, Juan Orlando pagó, llevó el presupuesto al Congreso, muchos, inclusive Libre, recibió sus cheques. ¿Qué hicieron en el Congreso contra la reelección los diputados? De Libre, para el caso. Nada. ¿Qué hicieron la Corte Suprema? Nada. ¿Qué hizo la Corte Suprema anterior contra la sede? Nada. Entonces, pueblo de Honduras, aquí, cuando se atenta contra normas pétreas, estamos hablando de una cosa
supremamente grave. Entonces yo le digo ahora, no podemos caer, es un enorme lío en el que estamos, que la Corte hizo lo correcto, no es valiente, es lo que debió haber hecho. Y yo felicito porque lo hicieron. ¿Cuál es el lío en que estamos? El lío en que estamos es el siguiente. Todo eso es derecho interno, pero hacia afuera tenemos un enorme problema. Ya me lo voy a explicar cuál es el problema, solo salgamos de este asunto. Responde el magistrado Mario Díaz. Sé que Merari también ha hecho anotaciones, quiere participar, lo mismo Jorge Colindres. Estábamos aquí analizando el planteamiento que hace el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, de que con este fallo se ha reformado la Constitución de la República, que a él le parece con consecuencias imprevisibles, son las palabras que utiliza. ¿Qué piensa usted, magistrado? Buenos días, Renato. Ahí me disculpo nuevamente por haber llegado tan tarde. Igualmente no coincido con la postura del abogado Edmundo Orellana, que es una opinión bastante respetable, es una eminencia en el foro hondureño y evidentemente es un constitucionalista de primer orden, pero evidentemente creo que la opinión que él tiene en este momento no es la correcta. La Constitución no se ha reformado. La Constitución en su estado original sigue existiendo, puesto que así lo establece el 375 constitucional, y por ende la Corte no ha tocado la norma pétrea, que es la que no debió haberse tocado nunca, tal como aquí lo han estado expresando tanto el compañero Barrios como la abogada Espinosa. Por ende, no es correcto lo que está planteando el abogado Edmundo Orellana en ese sentido, ¿verdad? Es decir, no ha habido reforma de la Constitución. Lo que ha habido es el reconocimiento de que lo que se hizo cuando se aprobaron la ley orgánica de la sede y todo lo que tiene que ver con las sedes en el país fue producto de una acción contraria a la propia Constitución, porque, como hemos dicho claramente y lo entendemos muy bien, el constituyente declaró que hay cierto articulado que no se puede tocar, es intangible, y por lo tanto nadie está autorizado a poder ingresar a esos artículos pérseos y modificarlos. ¿Y ese argumento de que las reformas constitucionales no pueden tener efecto extum de origen? Claro que sí pueden tenerlo de origen. ¿Por qué razones? Porque en este caso no es una simple norma la que se ha trastocado, es la norma constitucional. Y por lo tanto, la propia Constitución establece en el 375 ninguna acción tendiente a modificar este articulado que se declara intangible tiene ningún efecto. Y por lo tanto, es una Constitución que se protege a sí misma. Y eso es lo que hace el efecto del 375 y eso es lo que ha hecho el reconocimiento que ha hecho la Corte a través de esta resolución. Sí. ¿Qué está escribiendo Edmundo Orellana? Dice, esto lo está escribiendo porque seguramente está viendo el programa el fiscal general del Estado. La inviolabilidad de la Constitución, artículo 375, no se refiere a los pétreos, sino a actos de fuerza, así como a derogaciones o reformas por procedimientos distintos del que ella dispone. Sí, es correcto. Supuestos que habrá que preguntarse, ¿se presentaron? No se presentaron, Renato, no se presentaron esos supuestos porque las sedes fueron aprobados con más de 86 votos en el Congreso Nacional, fueron ratificados con más de 86 votos en el Congreso Nacional. La ley orgánica fue aprobada con más de 86 votos en el Congreso Nacional y se ratificó un tratado internacional que garantiza la permanencia de las sedes por 50 años con más de 86 votos en el Congreso Nacional. Entonces, se siguió el procedimiento constitucionalmente establecido. No se trastocó ningún artículo pétreo. Los 3 artículos reformados para el régimen sede es el 294, que habla sobre la organización interna del territorio, no habla sobre el territorio nacional de Honduras. La integridad territorial se preserva. Yo estoy ahorita en próspera sede, estoy en Honduras. Estoy sujeto a la Constitución hondureña, a la legislación hondureña, conforme lo establece la reforma constitucional de las sedes y la ley orgánica de las sedes, que son las leyes aplicables y que son las leyes que el Congreso y el Poder Ejecutivo y que incluso el Poder Judicial avalaron y le dieron su visto bueno. Entonces, no se trastocó ningún artículo pétreo. Ahora, me dicen que si se hubiese trastocado un artículo pétreo, ¿se le puede dar retroactividad a la sentencia? No es cierto, tampoco es cierto porque la Corte Suprema de Justicia no tiene esa facultad. Y tenemos también ya casos concretos.
Para darle dos ejemplos, ¿se acuerda cuando se reformó el tema de los designados presidenciales para crear la figura del vicepresidente? Este es un artículo pétreo. Cuando se declaró inconstitucional esa reforma, no se le dio efecto retroactivo. Imagínense lo que hubiera sido anular todos los actos que se llevaron a cabo por el señor Elvin Santos como vicepresidente. No tiene sentido y no lo permite la Constitución. ¿Qué otro caso le da la jurisprudencia? Que es muy pertinente, es el de las regiones especiales de desarrollo, en que la Corte Suprema de Justicia dijo en su opinión que se violaban los artículos pétreos, pero aún en esa sentencia se le dio efectos de aquí para allá. ¿Y por qué se le dan efectos hacia el futuro y no hacia el pasado? Uno, porque hay un derecho fundamental, es una garantía de la irretroactividad de la ley. Cuando usted declara una ley inconstitucional, usted deroga la norma. Entonces, eso es un acto legislativo. Como decía Hans Kelsen, actúa como legislador negativo. Entonces, al eliminar usted esa norma, usted no le puede dar efectos hacia el pasado, porque hacia el pasado ya la gente adquirió derechos. Aquí tengo más de 150 millones de dólares que se han invertido bajo un régimen legal avalado por los tres poderes del Estado, avalado en contratos de estabilidad, avalado en tratados internacionales. Tenemos esa inversión. Hay más de 3,000 personas que dependen de esto. Gente que se mudó de La Ceiba, de Gracias a Dios, de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, que se vinieron aquí a la isla a trabajar, tienen contratos de trabajo, tienen derechos adquiridos. Entonces ya el artículo 316 de la Constitución le dice que el efecto es derogatorio. Ante una derogación de la norma, el efecto siempre va a ser hacia futuro, no hacia pasado. El artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional le dice que la derogación de una norma, no por vía de la sentencia, no va a afectar los hechos y situaciones jurídicas consolidadas. Aquí tengo los contratos, aquí tengo las inversiones, aquí tengo los proyectos, aquí tengo la torre más alta del departamento de Islas de la Bahía. O sea, las sedes existen, han operado por varios años con el aval de todos los poderes del Estado. Y entonces no podemos negar ese hecho. Adicional a eso, es la opinión de la Corte Suprema de Justicia, que en más de 41 sentencias, ha dicho siempre que el efecto de la inconstitucionalidad es hacia el futuro y no hacia el pasado. La Sala de lo Constitucional ha interpretado también el artículo 316 y ha dicho que por virtud del artículo 316, que dice que la sentencia tiene efecto derogatorio, el único efecto posible es hacia futuro. Lo dice también la exposición de motivos de la Ley sobre Justicia Constitucional, que dice que la sentencia no tiene efectos retroactivos. En fin, este es un tema claro porque lo dice la Constitución, lo dice la ley y lo dice la jurisprudencia, y es la primera vez en la historia de Honduras que se emite un fallo retroactivo que aparentemente, porque no tenemos el fallo, y esa es una pregunta que le quiero hacer al magistrado, pero que aparentemente por ser retroactivo viene a confiscar más de 150 millones de dólares de inversión, viene a destruir todas estas plazas de trabajo, que no son viables estas inversiones, no son viables afuera del régimen sede. Esta inversión vino por el régimen sede, por la regulación en temas fiscales, la regulación financiera, la regulación en temas de construcción, la regulación para el turismo médico. Si usted le quita eso, esto no se puede pasar a otro régimen. Usted me destruye esa inversión. Entonces, creo que también hay una violación al principio de igualdad, porque si en 41 casos anteriores, que lo he demostrado con 41 sentencias, se le da siempre el efecto hacia futuro, como es que en el caso de nosotros, por primera vez en la historia, me va a anular los derechos de los inversionistas, de los residentes, de los trabajadores. No, hay una violación al principio de igualdad. Tenemos derechos nosotros, el Estado nos dio estos derechos, y cómo me los va a quitar sin un debido proceso. Por eso es que el proceso de inconstitucionalidad no puede perjudicar estos derechos que tenemos, ya lo establece la ley, y por eso el sistema, el proceso no prevé todo el tema de audiencias y todo el tema de derecho a la defensa, porque si usted va a modificar un derecho, usted tiene que seguir el debido proceso. A los empleados que están acá. Si me quita el régimen sede, me está destruyendo los derechos, y no lo puede hacer sin un debido proceso. Que nos acuse. Pero le pregunto al magistrado Renato, perdón, mire, tengo esta gente aquí trabajando, más de 3,000 personas, 150 millones de dólares de inversión.
y hay tratados internacionales que garantizan la permanencia del régimen sede por un periodo de 50 años. Yo le pregunto, por favor, ¿cómo queda eso? ¿La Corte tuteló estos derechos? Es decir, la Corte va a respetar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y va a garantizar la permanencia de las sedes, va a tutelar los derechos de estabilidad jurídica que le dio a estas más de 3,000 personas. O sea, ¿cómo manejó eso la Corte? Es decir, con las inversiones existentes, los empleos que existen y con las obligaciones internacionales del Estado de Honduras por virtud del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cómo atendió esos asuntos? Ya está planteada la pregunta. Está planteada la pregunta. Solamente con respecto a la pregunta que hace el maestro Edmundo Orellana. Y yo quiero dejar establecido por efectos pedagógicos. No. El constituyente hondureño en 1982 nos dijo: los poderes constituidos no pueden nunca tocar ni reformar los artículos que se refieren, número 1, a la forma de gobierno. Número 2, al territorio nacional. Número 3, al período presidencial. Y número 4, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. 4 artículos pétreos. Entonces, la pregunta del doctor Orellana dice que eso solo se refiere a actos de fuerza, pero el mismo artículo 300 que él alude, 75, dice: esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por actos de fuerza. Pero continúa un supuesto, pero continúa el supuesto. O cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento. Ese es el supuesto que la Honorable Corte Suprema de Justicia se pronunció, y por eso, digamos doctrinariamente, el fallo es una declaración de nulidad de origen, y lo que hace es restablecer la intangibilidad de los artículos pétreos, específicamente en la forma de gobierno y el territorio nacional. En otras palabras, se restablece a su estado original lo que el constituyente estableció, la Constitución de la República. Es importante establecer que hay 2 tipos de cosas a distinguir aquí. Una cosa es un ataque a una norma pétrea y otra cosa es la inconstitucionalidad de una ley o reforma de la Constitución original. Son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el ataque es algo, como dije antes, grave. Y el señor magistrado dijo algo interesante: simular. Es decir, cuando se intentó lo que se hizo en el Congreso, es algo totalmente inválido. La Constitución jamás perdió su vigencia en cuanto a la prohibición de disponer del territorio y en cuanto a el ataque a la forma de gobierno. En eso yo estoy claramente convencida. Ahora, los problemas fácticos, que aquí es lo que el doctor está planteando, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Entonces, mire, hacia el futuro, en mi opinión, y disiento con todo lo que, la mayoría de las cosas que dijo el abogado Colindres. Mire, una cosa es lo que pasa en el derecho interno nuestro y otra cosa es lo que pase fuera con sujetos de derecho extranjeros, vamos a decirlo. A través de esa ley orgánica de las sedes celebraron convenios cuasi internacionales porque le dieron personalidad jurídica a esas sedes. Eran sujetos de derecho. Yo aquí en su programa hace mucho tiempo vine a hablar de las sedes y les decía que era insertar un estado dentro de otro estado. Entonces, eso ya entró en el tráfico subjurídico y eso les da a ellos un derecho para discutir en una corte internacional, en un centro de arbitraje, donde quiera que ellos lo quieran hacer. Les da
un derecho para reclamar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como pueblo de Honduras? Bueno, volvimos a restablecer el orden constitucional. Eso está bien. Ahora resolvamos el problema fáctico. Y yo le he dicho a este gobierno en varias ocasiones, siéntense en la mesa a negociar con estas personas. Porque el mundo no le interesa lo que dice nuestra Constitución. El derecho internacional público nos dice que somos sujetos de derecho. Tenemos derechos en consecuencia y obligaciones que cumplir en el concierto de las naciones. Esto es un tema de imagen, es un tema de credibilidad en el mundo. Y eso nos puede traer, y ya nos trajo, consecuencias sumamente negativas. ¿No les importa que los intentemos convencer sobre lo que dice la Constitución y sus artículos pétreos? No, es que no tiene por qué hacerlo. Ok, solo permítame que intervenga Merari para ir a una pausa y seguir escuchando puntos claves que todavía no tenemos claros los hondureños sobre el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia. Sí, Renato, la pregunta del doctor habla de violación o reforma. Creo que las dos sí van en este tema. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 316 de la Constitución, que aquí hemos leído todos, y que lo leemos y lo releemos, en este párrafo segundo, donde habla de las atribuciones de la Sala Constitucional, en una de sus partes señala que las sentencias en que se declara la inconstitucionalidad de una norma son de ejecución inmediata y tiene efectos generales. Por tanto, derogan la norma inconstitucional. Esta reforma de este artículo, que se dio en el año 2000 y que posteriormente, para darle la parte procedimental a este artículo, nace la Ley de Justicia Constitucional, que esa Ley de Justicia Constitucional, en el artículo que acaba de leer el abogado Barrio, señala ahí que los productos de las sentencias simplemente tienen un efecto de derogatorio, que no pueden ser hasta hacia atrás, o sea que no pueden ser con efecto retroactivo, porque entonces también estarían violando el artículo 94 que señala, el artículo 96 que habla que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. La ley. La ley. No la Constitución. Sí, pero este es un principio que está inserto en la Carta Magna. Sobre en la la ley. supremacía de la Constitución de la República. Por tanto, si esto no es aplicado también a la Constitución, entonces definitivamente ¿en qué estamos? Por otro lado, hay una situación aquí. Cuando el abogado Edmundo dice violación o reforma, es que el mismo fallo puede dar a que en esta atribución que no tiene constitucional, estar haciendo un procedimiento distinto a lo que ya señala la Constitución a la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia tiene esa facultad atribuida en la ley, en el artículo de derogar, no tiene un efecto que sea retroactivo. Ahí es donde hay que tener ese sumo cuidado, porque desde el año 2000 que se reformó este artículo en consonancia con la Ley de Justicia Constitucional, la Corte Suprema ha venido emitiendo sus sentencias con efecto pro futuro, no hacia atrás. Y ahí es donde sí debemos de tener cuidado, porque entonces esa potestad que tiene el Congreso Nacional originariamente de crear, de reformar, de derogar la norma, prácticamente hoy la Corte Suprema de Justicia estaría entrando también en esa atribución, y ahí es donde hay que tener el sumo cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, aquí se habla del hecho de la sedes como tal.
El tema de las sedes ha sido que ha venido en el transcurso del tiempo la misma Corte Suprema de Justicia emitiendo varios recursos. Y hablan aquí del hecho de, para los efectos hacia atrás, del artículo 375 y 374 de la Constitución. Y si vemos el artículo 374, como lo han venido señalando, cuáles artículos que no se pueden reformar, es la forma de gobierno, el territorio nacional, el periodo presidencial, la prohibición para ser nuevamente presidente, el ciudadano que le haya desempeñado cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidente. Si vemos el tema de las sedes, ahí hay ciertos elementos que el misma sede no están contraviniendo esto. Porque si uno ve el 329 de la Constitución, señala aquí que las sedes van a tener que ser creadas por el Congreso Nacional, que las sedes van a tener que seguir un procedimiento. Para aprobar estas sedes, sí se siguió la norma procedimental que establece el Congreso Nacional. O sea que la sede es para usted es constitucional, abogado. Permítame, se sometieron a votación, se sometieron a discusión y se aprobó. Que para muchos en el momento dijeron, no, mire, esto sí tiene vicios de inconstitucionalidad. Y hay que presentar una acción, es válido. Como es válido también que la Corte Suprema de Justicia diga, bueno, hay que derogarlas porque se violaron ciertas situaciones. Eso es válido también para la Corte. Lo que no es válido para una Corte Suprema de Justicia es que sobrepase también, si en el pasado se hizo y hoy se haga, una facultad que no tiene atribuida constitucionalmente. ¿Por qué no la tiene? Por lo que yo le acabo de decir. Porque si vemos el artículo 184 de la Constitución, que habla sobre el recurso de revisión y la inconstitucionalidad, dice el 185 que la declaración de inconstitucionalidad de la ley y su derogación debe solicitarse. Si esto lo vemos en complementario con el mismo artículo 316, vamos a ver que tiene consonancia perfecta, en el sentido de que cuando se declare la inconstitucionalidad de la norma, que debe de ser de ejecución inmediata y tiene efectos generales para toda la población, y por tanto van a derogar, no podrían sobrepasar esto. Por tanto, también ese artículo 375, que lo mismo que bien señala el doctor Edmundo Orellana cuando dice que esta Constitución no pierde su vigencia por acto de fuerza o cuando fuera supuestamente derogado o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distinto al que ella misma dispone. ¿Dónde es este procedimiento segundo, este supuesto segundo que señala este artículo 375? Lo vemos reflejado en el 373. Y aquí le señala que la parte procedimental, que debe de ser por las 2/3 partes de la totalidad de los votos de los diputados, debe de ser también reformarse y debe ratificarse en la siguiente legislatura. Este procedimiento que se establece aquí no fue violado por las sedes tampoco cuando se hizo por los diputados. Por tanto, hoy la Corte Suprema sigue faltando al hecho de que si ellos fallan desde su origen, estarían violando prácticamente la Constitución de la República y introduciendo una nueva forma de aplicar la Constitución de la República, por cuanto sí se está cometiendo este tipo de violación y de reforma en la Constitución. Su pensamiento está en consonancia con lo del exfiscal Edmundo Orellana Mercado. Solo permíteme ir a una pausa. Magistrado Mario Díaz, antes de ir a ella, por favor, algunas valoraciones. Bueno, insistimos en esto. El intérprete último de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. Evidentemente, entonces quiere decir que le corresponde la función de vigilancia del cumplimiento de la Constitución en todos sus articulados. Y cualquier acción que tienda
a trastocar el espíritu de esa Constitución, sobre todo en aquellos aspectos que son irreformables, que ya los tenemos suficientemente claros, perfectamente la Corte puede decidir volver a su estado original. Y ahí no se está reformando nada, no se está trastocando nada, simplemente se le está dando toda la preeminencia que tiene esos articulados en relación a el tema concreto de las sedes. Territorio, era un enclave, era una economía de enclave la que se estaba formando ahí. Forma de gobierno, tenían su propio modelo, ¿verdad? Inclusive en el Poder Judicial trastocaba el ordenamiento jurídico del Poder Judicial, su estructura orgánica. Iban a haber jueces especiales adscritos al common law, por ejemplo. Entonces, eso, evidentemente, eso es una situación que no podía permitirse y que eso infringía los artículos pétreos. Entonces, por lo tanto, lo que hace la Corte es solamente volver al estado original de las cosas como estaban antes de que se creara ese ordenamiento jurídico. Se habla mucho de que la Corte nunca había emitido resoluciones con efectos hacia el pasado. Eso es correcto. Esto es un cambio de paradigma, es un cambio de timón. ¿Por qué? Porque tampoco la Corte había estado en la situación de resolver una situación que tenga que ver con los artículos pétreos. Correcto. Evidentemente, no es una cuestión menor. Es una situación de altísima responsabilidad y de altísimo impacto en términos constitucionales. Entonces, por lo tanto, el efecto tiene que ser hacia el pasado. ¿Por qué? Porque también se ha mencionado acá, la propia ley establecía que, por ejemplo, si se derogaba la ley, iban a haber efectos durante 10 años, por ejemplo. 45. Hay otros que creo que firmaron contratos hasta por 45 años. Entonces, evidentemente, por eso tiene que ser un efecto hacia el pasado. ¿Para qué? Para que efectivamente entonces cortar el problema de raíz, de origen. Si se hacía hacia el futuro, quiere decir que todo lo que está exactamente como está va a seguir persistiendo. Entonces, eso no era adecuado, no era correcto. Eso no implica violación de derechos de las personas que puedan tenerlos. Ahora, eso ya corresponde, ya no es un efecto propiamente de la sentencia, sino que corresponde ya a otros entes del Estado que estarán directamente vinculados con esos asuntos y con esos temas. Sí, para responder a lo que usted planteaba, todos los efectos que esto tiene internacionalmente para Honduras con los problemas que puede acarrear. Escuché la voz de Jorge Colindres, pero yo tengo que cumplir con una pausa comercial, por favor, porque en el programa es hasta las 9 y luego no hay cómo salir con los compromisos comerciales. No ¿Perdón? Yo casi no hablo. Casi no. Siempre me dice casi no hablar. No, es que hay cosas bien importantes. No, yo sé. No, yo les agradezco su presencia aquí para ilustrar a la gente. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con este debate. No sé si cuando dijo Mario Díaz somos el último intérprete de la Constitución. Dentro de los límites que le que fijó el establece la constituyente. Constitución. Es correcto, así es. Y mira, hay algo aquí interesante. 45 segundos, Sí. porque ya me comprometí a Ok, la pausa. Sí, hay aquí algo interesante en lo siguiente. Cuando hablaba el magistrado Mario de la forma de gobierno y que se refería a la Corte Suprema de Justicia, yo aquí cargo esta Constitución que es de las primeras, así chiquita. Luego tengo otra, La que es original. del 2009, y tengo la última, que es la del 2013. En estas tres constituciones han habido modificaciones en el Poder Judicial. Se han creado más juzgados, se ha establecido la nueva elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se ha hablado aquí se crearon los juzgados de excepción, que era prohibido, y muchas cosas más. Y por eso no significa de que ha dejado de ser una forma de gobierno en la Corte Suprema de Justicia. Y no significa tampoco el hecho de que las sedes, de una u otra manera, que se hayan creado en la misma Constitución de la República, esos juzgados, y que estos iban a ser elegidos por el Congreso Nacional, no es una forma que usted esté disminuyendo la forma de gobierno. Lo que le quiero decir en conclusión es que la Constitución al final es mutable, siempre y cuando esté dentro de los límites de los pétreos. Menos los Y pétreos. la forma de gobierno en el Poder Judicial, en los avances que se han hecho, entonces, quiere decir entonces que también hemos violado la Constitución de la República. Usted ya No me puede provocó ser. una pregunta. ¿Y para usted cómo se resuelve la inconstitucionalidad cuando esta se deriva de los pétreos?
Es que Pues ahí mire, ya no se trata de inconstitucionalidad. No, pero ella lo establece, la tesis de ella es esa, mire, abogada Maribel. es que no. La Constitución del La 375. palabra clave es clara. restablecimiento. Sí. Esa es la De palabra clave. restablecimiento. De la- Esa es la Pero palabra el clave. restablecimiento Es de que la la sentencia Constitución no es derogatoria. Es correcto. La Pero, sentencia bueno, no es derogatoria de la ley. tiene que ser derogatoria porque No. ahí está en la Constitución. Cuando usted restablece ese orden, significa que la sentencia que va a emitir va a derogar y va a volver a su estado que está. Porque, ojo, Es tan fundamental lo que está diciendo cuando usted declara inconstitucional, deroga esa norma, vuelve al Congreso Nacional y el artículo desaparece. Pero es que no está derogando nada, abogada. Mire, Claro hizo que el sí. Congreso? Si son artículos pétreos, no se podían tocar, aquí no es que está aquí- derogando. No, ojo, es que aquí no se están tocando artículos pétreos. ¿Cómo no el recurso? La sentencia. No. Claro, es Mire, precisamente mire qué grave sobre lo que artículos pasa pétreos, aquí. abogada. No están tocando por lo mismo que yo le confusión. acabo de decir. No. Y aquí usted acaba de tocar una cuestión y usted lo tocó. Decía de que otorgaron por más de 40 o 50 Sí. años. Entonces, eso va a pasar entonces con todos los regímenes de excepciones fiscales que hay, que el Congreso Nacional los ha otorgado, que están en ley, basados en Constitución y a veces se dan por más de 10 años. Pero ¿De usted- qué está otorgando ahí? Usted De- está confundiendo vamos la ley con la No. Constitución. Son dos No, cosas. porque la Constitución de la República establece y permite que se puedan otorgar excepciones fiscales. No Si sobre en la- artículos ojo, pétreos, si en abogada. la sede, no, abogado. Si este 329 de la Constitución de la República se hizo en amparo a los criterios que establece la Constitución, ¿qué artículo pétreo está violando? Precisamente la Corte sobre eso se pronuncia. Se tocó el territorio y la forma de gobierno ese- que el constituyente dijo que no, Sí, ningún pero la poder Corte constituido mire, la lo misma podíamos Corte- hacer. La misma Corte, solo que la anterior también se pronunció y hay fallos donde... Y no podía hacerlo porque es no, poder Claro constituido. que sí se podía. Y ahí emitió sus Normas fallos y pétreas, tal. abogada. Hoy el asunto es que hay un fallo, que solo falta que lo firmen y le hagan ciertas correcciones, pero que también su efecto es lo que aquí va a poner en problema esta situación, Sobre eso vamos a tanto hablar. política como jurídica. Esa será la segunda parte. ¿Usted tenía una valoración, por favor? Sí, pero va a ir a la pausa, dijo. Es que ya la pasamos. perdí las normas del tiempo, entonces todo tiene que ser breve a partir Bueno, de ahora. Mire, la propia ley sobre justicia constitucional establece, porque este es un tema excepcionalísimo, no se trata de una inconstitucionalidad realmente, no se trata de eso. Estamos de acuerdo. Se trata de restablecer Sí. el orden constitucional. Correcto. Es correcto. Y en mi correcto. opinión, eso iba y está enmarcado en el artículo 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que dice, en los casos no previstos en esta ley, el procedimiento para conocer los asuntos que se sometan a la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema lo establecerá la propia Sala en las resoluciones que adopte de conformidad con la naturaleza del asunto. Sí. Y este es un asunto excepcionalísimo. Entonces no podemos hablar de ex tunc, ex nunc, nada de eso, porque fueron acciones, ataques que no logran penetrar la intangibilidad de la norma. Ahora quiero decirle las graves fallas. Solamente, abogado, una Solo cosa. permítame, Ahí se permítame. refiere a la sala, no al pleno. No, pero no En su importa, artículo. es lo mismo. En el artículo, es lo no, mismo. No, la es sala lo y el mismo. pleno no es lo mismo. No, pero están aplicando la ley sobre justicia constitucional. Entonces, lo que yo quiero decirle es grave lo que ha pasado de los anteriores y estos. No digo la sala, ¿vale? Ni en la Corte. Me estoy refiriendo al Congreso. El Congreso anterior hizo un ataque a normas pétreas. Para mí, todo eso que hicieron es totalmente inválido. Correcto. No existe en el tráfico jurídico. ¿Y qué hizo este Congreso? Fue mediante reforma constitucional derogar las sedes. Solo que no se ratificaron por lo que No ya sabemos. importa, pero el haberlo hecho Ujú. tiene un grave pecado. Reconocer la existencia.
¿Me entiende? Claro que sí le entiendo. Entonces, aquí la discusión de fondo es si van a meter presos o no a la gente. Sí, eso es lo que andan buscando algunos. No, pero... Permítame, abogado, y yo le voy a decir, me siento en mi silla mecedora. Porque usted no lo van a meter. No, no por eso. Todos son culpables. Todos. Porque el Congreso Nacional actual, incluyendo a Luis Redondo, no podía introducir una reforma porque estaba en contra de una norma intangible. No existe. Lo único que nosotros podíamos era declarar su inexistencia, ratificar la inexistencia de semejante intento de atropello a la Constitución. La que ha actuado dentro de la ley es la Corte, porque la Corte, como último intérprete constitucional, está diciendo... Eso tiene... Es inválido. Eso es inválido. Porque no existe en el tráfico jurídico, porque va contra una norma pétrea. Y ya hay un precedente en la Corte Suprema, cuando dice, fue cuando se dejó sin efecto aquello de los vicepresidentes, dice la Corte Suprema en esa sentencia que me encantó mucho, dice, ningún poder constituido puede alterar lo establecido por el constituyente. Correcto. Y con la calificación de intangible. Entonces, cuando hay algo que tiene la naturaleza de intangible, es excepcionalísimo. Yo voy a citar aquí, yo respeto mucho al doctor Edmundo Orellana y él tiene razón. Si ellos derogan, le están dando valor jurídico. Pero no derogaron. No. ¿Verdad? Igual en el Congreso. Si derogamos, estamos dándole valor jurídico a aquello que es una atrocidad contra la Constitución, es un atentado, un ataque a la intangibilidad de la norma. Entonces no existe. Lo intangible es que no se puede modificar. Haga cualquier ataque contra ella, no le afecta. ¿Y qué nos queda como pueblo, como poderes constituidos? Restablecer el orden. Ok, ha quedado claro su pensamiento. Déjenme ir a una pausa comercial para irnos a todo lo que esto le acarrea ahora al Estado de Honduras. Sí, lo voy a leer tranquilo. Ayúdeme a mi corazón. Me pone usted en una situación de lectura, de pensamiento activo, simultáneo. Ya a esta altura no aguanto con tantas cosas, abogada. Ya regresamos en unos minutos. Una tacita de café nos viene bien. Ahí tengo té de valeriano. Escribe el abogado Melvin Duarte. Buen día, me dice, para aclaración. La magistrada Marta Delia Merino no podía participar en el tema de las amnistías porque por excusa no puede conocer en ese expediente, ya que en su momento ella conoció un caso de Padilla Sunseri en San Pedro Sula. No es por eso que se suspendió. Gracias. No, es que yo admito. Permíteme. Las fuentes para uno son muy importantes. Entonces me dijo la fuente, mira, y eso de la amnistía, eso no se debatió esa noche, dice, porque no estaba convencida, y esto es lo que me dice la abogada, que es gravísimo. No estaba convencida la magistrada presidenta que tenía los 8 votos que sí tuvo para el asunto de las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Por qué no se discutió? No, pero ahí el motivo es bien simple. Algunos compañeros solicitaron que se suspendiera la reunión de pleno porque no, según ellos, se les turnó tardíamente los proyectos y que no los habían visto con atención, con detalle. Y por eso ellos solicitaron que se suspendiera. Ah, muy bien. Tiene vale, nada que ver con otro vale la aclaración, vale la aclaración. Y yo creo que no podemos dejar este programa sin referirnos a lo de la amnistía política. Y también a lo que acarrea ahora para el Estado de Honduras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y todo lo que se ha derivado de las sedes
internacionalmente. Sí. Yo creo que vale la pena hablar un poquito de esto ahora que tenemos a Colindres, pero antes les pido por favor que al igual que han seguido con atención el debate sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, también sean con atención el contenido del emocionante segundo capítulo de La Voz Urbana Catracha 2024. Este domingo 22 de septiembre, la competencia continuó con fuerza en Canal 5, el líder, a las 7 de la noche. 10 talentos se subieron al escenario, pero solo 5 lograron avanzar a la siguiente fase. ¿Quiénes? Eva Galindo, Ernesto Bravo, Robert Jafet Zavala, Fernando Espinal y Billy Paulovo. Por otro lado, Leandro Rodríguez, Marito, el Ave Fénix, Melvin Matute y Kevin Varela fueron eliminados. Lamentable, pero así son las competencias. El capítulo estuvo lleno de emociones, incluyendo un intenso enfrentamiento entre Fernando de Endy y los jueces, luego de que el participante se negara a interpretar la canción asignada. También hubo momentos conmovedores como la reacción de Maynor, quien se sintió identificado con uno de los concursantes recordando sus propios inicios en la música urbana. La verdad es que estuvo emocionante el segundo capítulo de La Voz Urbana Catracha 2024 que ayer domingo continuó con fuerza en Canal 5 El Líder. Gracias por escribir su opinión. Eduardo Facusé Salomón escribe: lo que mal comienza, mal acaba. Las sedes fueron siempre, son y seguirán siendo inconstitucionales bajo la Constitución vigente. No busquemos errores en la forma a lo que traía errores de fondo. Henry Smith, estaban blindadas las sedes, de tal manera que la Corte Suprema de Justicia se ve mal haciendo su trabajo, modificando la Constitución por una vía que no está normada. ¿Y la amnistía es inconstitucional? Recordemos que son instrumentos de impunidad. Los ocupan quienes socavan el Estado de Derecho. Lizeth Vázquez, un futuro más justo. Con esta derogación estamos construyendo un futuro más justo y equitativo para todos los hondureños, sin la amenaza de perder nuestras tierras en manos privadas, beneficiando a la mayoría y no favoreciendo un pequeño sector de los grupos de poder de este país. Son algunos de los mensajes. Continúe enviando su opinión. ¿Cuántos días para terminar de pulir ese fallo? Eso es cuestión de días. Es de días, sí, ¿verdad? es de días, porque ya el fallo está pronunciado, está redactado el voto que se estaba discutiendo, hay un proyecto de sentencia, entonces ahí son detalles de revisión nada más de estilo. Estamos Una hablando. petición, señor magistrado. Nos gustaría que también se hagan públicos los votos particulares. Ah, correcto, sí. ¿Verdad? Sí, para sí. ver Para cuál efectos es de el discusión, razonamiento. Exactamente, varios compañeros pues van a anexar, aparte de la discusión que tuvimos, que conste en el acta, Sí. van a anexar sus votos particulares. Que Así se lo haga solicitamos. ¿Y público. hubo confusión o todo se hizo correctamente? Porque al principio se hablaba de que por unanimidad se había dictado la inconstitucionalidad, pero entiendo que fueron 8-7, ¿no? Bueno, yo creo que tal vez fue una mala transmisión de la información, ¿verdad? Es decir, el fallo es de 8-7, Sí. ¿verdad? Pero evidentemente en las discusiones hubo planteamiento en el sentido pues, de que se estaba de acuerdo en que las sedes son inconstitucionales, pero en el efecto se dividió la opinión. Entonces, ok. quizás esa fue el tema no se, del efecto. No se transmitió correctamente la información en ese sentido. Gracias. Es decir, muchos compañeros decían, bueno, que yo estoy de acuerdo en que son inconstitucionales, pero no estoy de acuerdo en el efecto. ¿Verdad? Es decir, en el debate interno, ¿Es correcto? posiblemente los 15 magistrados dijeron, es inconstitucional las sedes, Exactamente. pero no estamos de acuerdo y ahí ya se materializó en la Claro, votación así en el es, efecto es correcto, extum. así es. Que Porque la, como no sí. se puede dividir la Obvio, votación claro. ni decir estoy de acuerdo en esto y no estoy de acuerdo en el otro. Sí, Es claro. una sola resolución. No, entonces Por eso no. que al Por final eso es es 8-7. importante Entonces, los votos. no fue por unanimidad ese fallo. Ese fallo fue 8-7. Por mayoría. Que una cosa es que los 7 que Los votaron, 15 estaban de acuerdo. no. Una cosa es que los que hayan 7 que no estaban de acuerdo con el efecto extum, pero como eso no, vamos a ver, no estaban de acuerdo con eso y por eso votaron en contra. Pero
sí admitían que era inconstitucional las sedes. ¿Sí estaban de acuerdo que Sí, son inconstitucionales? sí, Pero lo sí. plantearon así la mayoría de los compañeros que votaron en contra. Ok. Bueno, abogado, vamos a respetar, sé que tiene que irse. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a por ustedes. estar aquí. ¿Verdad? Éxitos. Saludos, Bueno. abogado. Buen Sí. día. Nos veremos en el siguiente programa. Bueno, se ve el magistrado Mario Díaz. Yo quiero que unos 10 minutos hablemos de lo que esto acarrea ahora para el Sí. Estado de Honduras, ¿verdad? Pero además, otros 10 minutos, ya no tenemos tiempo, que hablemos de esa ley de amnistía, de Me esa, encantaría. El decreto. de ese decreto de amnistía. Porque yo le voy a decir algo. Los delitos que abarca esa amnistía, yo sigo diciendo, no, hombre, ¿cómo puede ser? ¿Que No puede delitos ser. ambientales? ¿Qué otros No, delitos? malversación de Malversación de caudales Abuso de públicos. autoridad. Y hay que ver el tema. Se cometió la barbaridad de establecer como periodo de amnistía desde el comienzo de gobierno de Mel Zelaya. Y eso muestra una clara mala intención, porque hubieron actos de corrupción previos a los eventos del 2009 que nada tienen que ver, que tienen que ver con actos en contra del erario público. Y eso no debe de admitirse como motivación política. Que no me vengan con cuentos. No me vengan con cuentos. Compartimos con ustedes una destacada noticia de parte de Nestlé Centroamérica, que seleccionó exclusivamente a 2 medios hondureños para participar en su prestigioso Media Trip 2024, destacando a Cristina Rodríguez de TN5 Estelar y a Jacqueline Redondo de Hoy Mismo de TSI como las únicas representantes de Honduras en este evento que se realizó en Guatemala, lo cual nos hace sentir orgullosos por la confianza y distinción de clientes como Nestlé y confirma el liderazgo de Canal 5 en sus 65 años. Nestlé Centroamérica seleccionó exclusivamente a 2 medios hondureños para participar en su prestigioso Media Trip Corporate and Public Affairs 2024, destacando a Cristina Rodríguez, presentadora de TN5 Estelar de Canal 5, y a Jackie Redondo de Hoy Mismo de TSI como las únicas representantes de Honduras en este evento. Durante el Media Trip, las destacadas periodistas visitaron el Centro Cultural Nestlé en Antigua, Guatemala, un museo interactivo que ilustra la historia de la alimentación y la innovación en nutrición, áreas clave para el crecimiento y bienestar en Centroamérica. Nestlé desde 2020 ha liderado iniciativas que incluyen la distribución de más de 33.000 millones de porciones fortificadas con micronutrientes esenciales como hierro y vitamina A, además de la reducción de azúcar, sal y grasas en sus productos. El viaje de las destacadas presentadoras no solo les permitió conocer de cerca estos logros, sino que también reafirmó el compromiso de Canal 5 y TSI con la cobertura de temas cruciales para la sociedad hondureña y centroamericana. Miren que estamos llegando ya al final. Y eso de las amnistías, deme su valoración. Bueno, mire, yo Pero creo así breve, que, por favor, y breve, diputada. el pacto de impunidad, que es la amnistía, la Corte Suprema también debe declararlo inconstitucional y con efecto retroactivo. ¿Sabe por qué? Porque este pacto de impunidad fue emitido en usurpación de funciones por una junta directiva ilegal que definitivamente sí violentó el procedimiento sin los votos, sin que la junta directiva fuera la que se votó en aquel momento. Por ende, este tipo de accionar también son constitutivos de delito y deberá restablecerse también el orden. Entonces, ahí es donde llamamos a la Corte Suprema de Justicia a ser coherente, porque de este pacto de impunidad, lastimosamente, se aprovecharon para exculpar a todos los que fueron funcionarios en el gobierno de Mel Zelaya entre el 2006 a junio del 2009. Eso es una gran violatoria. Y si vemos por otro lado, voy a ser breve en este punto, con el tema de las sedes, aunque ya lo pasamos, mire usted lo grave que ha sido en este sentido. El Congreso Nacional en el año 2022 presentó que votáramos este decreto para la derogación. Y quien coordina hoy el Congreso Nacional ignoró y no lo volvió a someter. También hay responsabilidad para él, porque él va a encabezar la lista, ya que sale señalando que va a mandar la lista de los diputados que mandaron por la sede. Entonces, también queremos ver que él va a encabezar esa lista. Gracias, diputado
Melanie Díaz, diputada Maribel Espinosa. En relación a el acuerdo de impunidad número 2, porque el número 1 es, se supone, el Código Penal por todo lo que pasó. Mire, fue tan grave lo que hicieron que hasta suplantaron atribuciones exclusivas de la Presidenta de la República, porque establecieron como objeto de amnistía quienes hayan obtenido sentencia. Y quienes hayan obtenido sentencia solo pueden ser sometidos al indulto. Al indulto, sí. Entonces, en ese pacto de impunidad número 2, que estoy de acuerdo con don Edmundo Orellana, que así lo calificó, ahí hay delitos de medio ambiente, ahí hay delitos de malversación de caudales públicos, ahí hay hechos criminales fijados por el Ministerio Público antes de los eventos del 2009 y que solo son pura corrupción. Entonces, dígame, ¿qué hemos vivido? La reflexión final, pueblo de Honduras, es que de un lado y de otro violan la Constitución cuando les da la gana. Y eso tiene que parar, porque eso destruye el Estado de Derecho. Diputado Ramón Barrios. Solamente una precisión conceptual. No se le puede llamar decreto de amnistía porque la amnistía es un procedimiento especial de perdón que lo realiza precisamente el Poder Legislativo, el Congreso Nacional. Ese decreto no amnistió a nadie porque no le perdonó ni el delito ni el procedimiento penal a nadie. Ni tampoco es un decreto de impunidad porque lo que hace ese decreto que aprobamos en el Congreso es precisamente, digamos, un acto de justicia en el sentido de que cesaran los procesos políticos a funcionarios del gobierno del presidente Zelaya a partir del golpe de Estado. Y le trasladamos esa posibilidad de aplicar ese decreto a los jueces y magistrados del Poder Judicial. Son ellos quienes han decidido a quién se le aplica el decreto y a quién no se le aplica. Es más, hay algunos que no se le han aplicado.